Propósito de Dios para nuestra familia, consagrando mi familia a Dios, consagrando mi familia a Dios. Amén. Voy a pedirles que abramos nuestras Biblias en el libro de Josué. Josué en el capítulo 24. Josué capítulo 24, y vamos a leer un solo versículo de la palabra del Señor. Josué 24, 15. Y dice la palabra del Señor: y si mal os parece, servid a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria al Señor por su palabra. Conocemos, hermanos, muy bien la historia que en esta oportunidad estamos retomando para tocar este tema acerca de consagrar nuestra familia para Dios. Sabemos que en este momento Josué, si nosotros leemos un poquito antes de este versículo, vamos a darnos cuenta que lo que Josué está haciendo en este momento es hablándole al pueblo y haciéndole reflexionar, haciéndoles recordar de dónde Dios les había sacado, de dónde Dios les traía, cómo Dios con el correr del tiempo había ido dando cumplimiento a su palabra y a sus promesas para con cada uno de ellos. Y como es sabido por nosotros, el pueblo de Israel continuamente buscaba adorar ídolos extraños. Y en esta oportunidad ellos nuevamente están en esta misma situación y Josué está haciendo referencia a esto. Hermanos, el deseo de Dios es que toda la familia le sirva al Señor. Amén. La familia siempre ha estado en el corazón de Dios. ¿Por qué razón? Porque es ahí donde se forma el carácter de las personas. Ayer las misioneritas nos hablaban acerca de el proceso, ¿verdad?, de crecimiento, de desarrollo de un bebé hasta un año. Y eran como 7 etapas las que mencionó, si no es que más. En un año, nada más. En un año. Y si nosotros estudiamos un poquito más, nos vamos a dar cuenta que los primeros años en un ser humano, la formación que éste recibe es vital en su conducta hacia la vida. ¿Y quiénes están ahí? Los padres. Ahí están los padres. ¿De quién recibe la instrucción? De los padres. Por eso es tan importante la familia para el Señor. Y por eso es que en la Biblia nosotros encontramos un sinnúmero de instrucciones acerca de cómo lidiar con la familia, de cómo instruir a los hijos, de cómo los padres debemos buscar la sabiduría de Dios para formar en nuestros hijos hombres y mujeres que teman a Dios en el corazón. Ese es el deseo de Dios. Y en esta oportunidad Josué está como indignado quizás con el pueblo y haciéndole ver: ¿ustedes no recuerdan de dónde Dios los sacó? ¿Ustedes no recuerdan cuánta batalla Dios ha librado con nosotros? ¿Cuántas victorias hemos tenido?
cuántas bendiciones hemos recibido de parte de Dios, ¿cómo es que sus corazones no están agradecidos con Dios? Y Él les hace ver, ahora decidan ustedes, si van a seguir sirviendo a los ídolos. Les dice que estaban allá al otro lado del río. Y yo quiero ilustrar a través de esta palabra. Muchos de nosotros, hermanos, hemos tenido la enorme bendición de nacer dentro de un hogar cristiano. Y esta es una enorme bendición. Es hermoso. Y en muchas ocasiones los hermanos han hecho relevancia a eso, que muchos de nosotros somos frutos de escuela bíblica, de misioneritas, de exploradores. Muchos de nosotros hemos crecido ahí. Muchos de nosotros conocemos, ¿verdad?, las travesuras y las cosas que en algún momento hicimos, y cuando vemos hacia atrás y uno dice, Señor, qué bueno has sido conmigo, porque a pesar de tantas cosas y de tantos errores, de tantas decisiones equivocadas que tuve la oportunidad de tomar, aún así tu misericordia estuvo ahí. Su fidelidad estuvo ahí. Y en medio de todas esas decisiones, tomamos la decisión más importante de nuestras vidas: servir a Jehová. Servir a Jehová. Ahora, hay muchos otros que no tuvieron el privilegio ni la oportunidad de nacer en un hogar cristiano, pero ahora tienen la bendición de conocer al Señor. Pero a veces, ¿verdad?, y es lo que quiero ilustrar, Josué les está diciendo que los dioses que tenían allá al otro lado del río, antes de conocer al Señor, nosotros quizás dedicábamos nuestra vida, obviamente, a otros deleites no agradables delante del Señor. Pero cuando nosotros conocimos al Señor, ahora decidimos entregarle nuestra vida a Él. Pero a veces con el correr del tiempo, nos vamos como acomodando, ¿verdad? Nos vamos acomodando y hasta cometemos el grave error de acomodar aún la palabra del Señor a nuestra propia conveniencia. ¿Sí? Entonces, adquirimos nuevas formas de idolatrar este mundo y despreciar el regalo de la salvación de nuestro Dios, aun cuando estamos dentro del camino del Señor. En la familia también puede suceder este fenómeno. Familias que están congregándose constantemente, pero dentro del seno familiar hay situaciones, hay ídolos que están ahí dentro de la familia, que están robando la verdadera atención que debemos tener hacia el servicio íntegro delante del Señor. Fíjese que en esta oportunidad dice Josué en esta parte: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Pero dice el versículo 14: ahora pues, temed a Jehová y servidle. ¿Con qué dice ahí? Con integridad y en verdad. ¿Por qué será que Josué les hace hincapié acerca de esto, del servicio a Dios? El deseo de Dios es que nuestra familia esté consagrada a Él. Y consagrar algo para Dios es dedicárselo a Dios. Es dedicárselo a Dios. Cuando Ana oraba por un hijo, clamaba por un hijo, cuando Dios le concedió este privilegio de tener a un hijo, ¿qué fue lo que ella hizo? ¿Qué hizo? Lo consagró para Dios, lo dedicó a Dios.
lo fue a dejar al templo para que aprendiera a servir a Dios. Porque en el corazón de Ana había gratitud. Porque en el corazón de Ana ella había comprendido que Dios le había dado ese regalo hermoso, no para su placer y su deleite, sino para el deleite del Dios Altísimo. Nuestros hijos, hermanos, son prestados. Nuestros hijos deben estar dedicados a Dios. Pero eso depende de nosotros también como padres. Depende de nosotros también como padres. Cometemos en muchas ocasiones el error. No, yo debo impulsar a mis hijos a ir a la iglesia. Y cometemos el error. Llegamos del trabajo, ¿verdad? Y comenzamos con nuestros hijos. Vaya, prepárense. Ya va a ser hora del culto. Váyanse y váyanse ya. Y nosotros nos quedamos en la casa. Nos quedamos en la casa. ¿Será eso correcto? No. Porque el deseo de Dios es que todos vengamos a consagrar nuestras vidas delante del Señor. Y que seamos un ejemplo para nuestros hijos de dedicación al servicio del Señor. Pero ahora viene esta palabra y nos dice: sírvanle a Dios con integridad y en verdad. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Esta palabra, hermanos, exhorta a que no vengamos a la iglesia a aparentar una vida cristiana que no tenemos. Hablar de amor al prójimo cuando ni siquiera nosotros en la casa nos soportamos. Hablarles a los demás jóvenes, aconsejarles, abrazarles cuando no somos capaces de abrazar a nuestros propios hijos, cuando han cometido un error, y decirles: has pecado, has fallado, pero yo te sigo amando y el Señor también, y el Señor te va a perdonar y vamos a levantarnos en el nombre de Jesús. Sino lo que hacemos es destruir el corazón de nuestros hijos, no exhortándolos en el amor de Cristo, sino para destrucción de sus almas. Hermanos, nuestro Dios ha puesto en nuestras manos la vida de nuestros hijos para que nosotros instruyamos, para que podamos comprender que el consagrar nuestra familia a Dios es trabajo de todos. Amén. Es trabajo de todos, hermanos. Qué bonito, ¿verdad? Nos encanta a los padres escuchar mensajes que les dice a los jóvenes: jóvenes, no sean ingratos, obedézcanles a sus padres. Si no, la maldición de Dios será sobre ustedes. Y nosotros decimos: amén. Ay, ojalá que ahora sí le cale a este cipote. Pero así también de atentos debemos estar cuando la palabra exhorta a los padres y nos dice que instruyamos a nuestros hijos en el amor de Cristo Jesús. Que los instruyamos, que edifiquemos en ellos el altar que Dios quiere que haya en ellos para con el Señor. Consagrar la familia, hermanos, es el deseo de Dios. Dios quiere que usted y yo podamos venir delante del Señor realmente con integridad a glorificar su nombre. Con integridad a glorificar su nombre. Que si el enemigo puso un tropiezo antes de salir para el culto y salimos enojados unos por un lado y otros por otro, pero que aquí podamos encontrar esa palabra que nos haga reaccionar y volvamos a la casa y podamos aprender a pedir perdón.
A veces nosotros como padres, ¿qué nos cuesta pedirle perdón a nuestros hijos? Porque nosotros creemos que solo son ellos los que cometen los errores. Y no, mis amados hermanos, muchas veces nosotros también cometemos grandes errores con nuestros hijos. Y debemos pedirle a Dios la sabiduría suficiente para poder tener el valor de identificar nuestros errores y pedirle perdón a nuestros hijos. Y consagrar nuestras vidas también para el Señor como buenos padres. Es deber de todos, hermanos. Es deber de todos. Apartemos de nuestra familia, porque esto es lo que Josué les está diciendo. Olvídense ya de los ídolos a los que sirvieron allá del otro lado del río, y también desechen los ídolos que han adoptado hoy en la tierra que están viviendo. Dice un canto: escudriñemos nuestros corazones y vengamos a Jehová. Escudriñemos nuestras vidas, hermanos, y veamos si aún dentro del seno familiar, como hijos de Dios, estamos permitiendo que los ídolos, el rencor, el resentimiento, la falta de perdón, la falta de convivencia, la falta de integridad en nuestro servicio al Señor, y nuestros hijos están escuchándonos parados en este púlpito, adorando y diciendo palabras bonitas, cuando ellos en casa no están recibiendo lo que nos escuchan decir a nosotros aquí. Qué tremendo, hermanos. Servir con integridad al Señor es ser genuinos, es tener un corazón transparente delante de Dios, ser quien soy aquí y ser quien soy en mi casa, y ser un testimonio primero para mi familia, luego para mis vecinos. Eso, hermanos, es servir al Señor con integridad, con verdad. Que no permitamos que el enemigo esté poniendo esos ídolos de mediocridad en el servicio al Señor. No seamos mediocres, hermanos, para servirle a Dios. Él es el Dios que nos dio la salvación. Él es el Dios que tuvo misericordia. Hermanos, cuando yo medito en la oportunidad que Dios me ha dado a mí, ¿quién era yo? ¿Quién era yo? Y aún dice un canto, ¿verdad? ¿Quién era yo para que tú me rescataras? ¿Quién era yo para que tú en mí te fijaras? ¿Quién éramos, hermanos? ¿Quiénes éramos? ¿Quiénes éramos? ¿Por qué nosotros y no el que está ahorita allá afuera, perdido en la calle? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros? Porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Porque Dios es fiel. Porque Dios sigue perdonando nuestros pecados. Porque nos ama. Porque Él sigue dando oportunidad al pecador. Porque murió por nosotros. Porque Él sigue siendo bueno. ¿Y por qué nosotros agradezcamos, hermanos, cada día? Que sea una razón de gratitud, una razón que nos haga cambiar, que nos haga despreciar esa idolatría hacia aquellas cosas que apartan nuestra vida y por ende a nuestra familia del camino que Dios quiere que sigamos. Josué está tomando una decisión por su familia como jefe de esa casa. Está tomando una decisión y les dice al final, les está dando el consejo y les dice: dejen ya de adorar a los ídolos, dejen ya de hacerlo. Acuérdense de todo lo que Dios ha hecho. Hermano, yo cada día me sorprendo con las cosas que Dios hace por nosotros.
Nosotros vemos a nuestros jóvenes que van creciendo y cuando salen de un bachillerato y luego ellos comienzan a decirnos: hermanos, oren por un trabajo. Hermanos, yo ya fui a dejar un par de currículum por ahí, ¿verdad? Y estoy pidiéndole a Dios por un trabajo. ¿Y cuántas veces, hermanos, hemos escuchado en este lugar decir, ¿verdad? Nuestros hijos tienen un trabajo especial reservado por Dios para ellos. Y a veces lo decimos, pero como que, ¿y será? ¿Y será que de verdad? Y es ahí donde Dios en su misericordia, a pesar de muchas veces de nuestra incredulidad, Dios nos sorprende y nos dice: sí, es cierto. Es cierto, porque en lo poco me fueron fieles, pero mi fidelidad es eterna y perfecta. Así que aquí está la puerta abierta para tu hijo, para tu hija. Aquí está la puerta abierta. Esas son promesas cumplidas para nuestra familia, hermanos. Queremos que nuestra familia sea bendecida. Consagremos nuestra familia al Señor. Esforcémonos cada día por hacer la parte que a nosotros nos corresponde. En la Biblia encontramos las instrucciones de los padres para con los hijos. En la Biblia encontramos la instrucción de los hijos para con los padres. ¿Amén? ¿Sí? Porque la palabra del Señor nos dice a los hijos: honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Si tú quieres que te vaya bien, respeta a tus padres, ámalos, respétalos, obedéceles. Es que a veces no tienen sentido lo que mis papás hacen que yo haga. Obedézcales. Obedézcales. Porque eso es lo que dice la palabra del Señor que debemos hacer. Obedecerles. Ese es nuestro trabajo. Si tienen o no la razón, será Dios el que se arregle con ellos. Pero nuestro trabajo es obedecer como hijos. Porque de esta manera honramos a nuestros padres. Las señoritas, en todos esos procesos de la vida, ¿verdad? Yo siempre he dicho, cuando la señorita se enamora por ahí, ¿verdad?, de algún susodicho, señorita, honre al Señor con esas relaciones, honre al Señor. Respete a sus padres, honre a sus padres, porque después usted no pida que ese varón que usted ha escogido respete a sus padres si usted no les enseñó a respetarlos primero. Si usted se anduvo escondiendo por ahí, no espere que este varón un día respete, porque usted no está honrando a su familia. Y lo mismo el varón, ¿verdad? Honremos a nuestra familia, hagamos las cosas bien delante del Señor para que Dios nos bendiga. Qué bendición los hijos que tenemos padres que cuando hemos necesitado un consejo, ha estado un consejo sabio para nosotros. ¿Cuántos están contentos por eso? ¿Sí? Como iglesia debemos orar, hermanos. Porque si usted da una miradita, aquí tenemos la bendición de tener hijos que están sirviendo de anzuelo por Dios, que Dios tiene el propósito en ellos de servir de anzuelo, porque por ellos los padres vienen, por ellos los padres escuchan, porque por ellos tenemos por fe, creemos que la salvación ha de llegar a esa casa. Por ellos, por ellos. Aquí tenemos niños, hermanos, niños.
No son ni siquiera hijos adultos, son niños que son fieles a las actividades de la iglesia. Y ellos motivan a sus padres. Y los padres vienen. Y aquí hay una palabra para los padres. Una palabra que les dice: sus hijos solo son el anzuelo que estoy utilizando para que tú escuches mi voz. La iglesia debe orar para que esos oídos sean sensibles a la voz de Dios y que el llamado sea para estas vidas. Debemos orar, hermanos, debemos orar. Debemos clamar por nuestros niños, debemos clamar por nuestros jóvenes, para que Dios cumpla el propósito con el que ellos han sido sensibles a la voz de Dios. Jamás veamos con ojos de menosprecio el que venga un niño a la casa del Señor. Mire, yo tuvimos el proceso de elecciones, 2 domingos, hermano. 2 domingos. Y nosotros tenemos acá 3 niños que están viniendo, ellos solitos. Ellos solitos. Y yo el primer domingo que se les avisó a través del grupo de papitos, se les avisó que no iba a haber escuela bíblica dominical, porque íbamos a tener un negocio como iglesia. Y mi corazón se conmovió, hermanos, al ver a estos 3 niños aquí, sentaditos allá al final, sin nada que hacer, hermano. Pero ellos estaban aquí. Ellos estaban aquí. ¿Sabe cómo se llama eso? Dios cumpliendo su propósito en la vida de esos niños. Porque qué fidelidad, hermano. Y yo dije, quizás no les dijo la mamá. Y el siguiente domingo seguramente no van a venir. Y aquí estaban el siguiente domingo también, hermano. Y mi corazón se alegraba. Yo decía, Señor, qué maravilloso es usted. Qué lindo, hermanos. Y por eso es que el Señor alaba la virtud de los niños, porque ellos son sensibles a la voz de Dios. Sensibles a la voz de Dios. Pero ahora la invitación, si los padres nos están viendo a través de las redes sociales, apoyen a sus hijos. Este lugar está abierto para ustedes. La casa de Dios está abierta para ustedes y la salvación es para ustedes también. Porque el Señor quiere que les sirvamos en familia y que nuestra familia le sirva al Señor con integridad y con verdad. Que en esta noche, mis amados hermanos, yo sé que no es fácil, porque el enemigo ataca a la familia, hoy más que nunca. El enemigo ataca a la familia, está atacando fuertemente a la familia. Yo admiro a muchas abuelitas que están cumpliendo una misión tan grande. Y yo les digo a esas abuelitas, usted está respaldada por el Señor. Y el propósito de Dios se está cumpliendo en usted. Y por usted, la salvación de sus nietecitas, de sus bisnietos, está ahí. Padres han sido irresponsables, madres han sido irresponsables. Déjeselos al Señor, Dios tratará con ellos. Pero usted está haciendo una gran misión. Tías, tíos que están comprometidos con la obra por amor a los que los están siguiendo. Gloria al Señor por esos. Gloria al Señor, hermanos. Que Dios bendiga a cada uno de los que están haciendo esa obra misionera en su casa. Gloria al Señor por ustedes.
porque todo sacrificio vale la pena por la salvación de uno de mis pequeñitos. Cuanto más nosotros como padres tenemos el compromiso. Si lo está haciendo la bisabuelita, si lo está haciendo la vecina, si lo está haciendo la tía, cuanto más usted papá, usted mamá, yo como mamá, cuanto más debemos hacer nosotros. Ahora la decisión, ustedes sabrán a quién le van a servir. Recuerden todo lo que Dios ha hecho por ustedes, pero vean ustedes lo que van a decidir. Pero yo ya tomé una decisión, y yo hoy tomé la decisión de que yo sí le voy a servir a Dios. Y no solo yo voy a traer a mi familia a la casa del Señor. Y ellos escucharán, y ellos creerán, y por creer vendrá la salvación a sus vidas. Familias dedicadas para el Señor. Ese es el deseo de Dios, ese es el propósito de Dios, y está en nuestras manos hacerlo, y el Señor está ahí. Seamos fuertes, seamos valientes, y las corrientes del enemigo pueden ser muy fuertes, pero el que está con nosotros es aún más fuerte. Amén. Así que terminemos, hermanos, leyendo nuevamente este versículo, el versículo 15. Leámoslo todo, leámoslo con fuerza, leámoslo, hermanos, con convicción. Y vamos a leer desde el 14, porque yo quiero que en esta noche le digamos al Señor que nos estamos comprometiendo a consagrar nuestra familia al Señor, a servirle al Señor con convicción, a servirle al Señor con integridad y con verdad. Y dice la palabra del Señor: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece, servid a Jehová. Escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero todos decimos: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dele ofrenda de palmas al Señor, hermanos, en esta noche. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga y que Dios siga perfeccionando la obra que empezó en nuestras familias. Nuestra pastora con nosotros. Bessie, qué hermoso es el Señor. Damos gracias a Dios por su palabra. Saludamos a los hermanos que están en línea. Oramos por ellos y les damos las gracias por este momento. Vamos a orar, hermanos. Muchas gracias, Señor, en esta hora, Padre. Te alabamos, glorificamos tu nombre. Gracias, mi Dios, porque nos has permitido estos hermosos momentos de adoración, esta hermosa palabra, Señor. Dios mío, todo lo hacemos para la gloria de tu nombre. Te damos gracias, Señor, por nuestros hermanos que están en línea. Gracias, Señor, por su tiempo, por su dedicación, Señor. Gracias porque también hay confianza en sus corazones, Señor. Bendice a los amigos, hermanos de otras congregaciones, hermanos que se conectan con nosotros, Padre, para recibir esa palabra hermosa. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.